Tercera temporada, la Argentina profunda. El único capital que poseo es este relato y me lo estoy gastando todo. Recapitulación. ¿En qué punto habíamos abandonado esta historia? Habíamos abandonado esta historia, de ahí la importancia de una recapitulación, en el momento exacto en el que David Otarola, ante la sorpresa del resto del grupo, ante el desconcierto general, pero ante el beneplácito de Iván La Rosa, que aunque ignoraba el motivo, dado que recién se habían conocido, confiaba plenamente en él. En el momento en que David Otarola procedía a sacar un as de su manga y sin rodeos, directamente le preguntaba a la Madre Superiora, por Eugenio Luciani, cómo había conseguido ese nombre. El nombre de Eugenio Luciani, que, a diferencia de los 17 hombres que se habían establecido en primer término en la región, no aparecía mencionado ni siquiera en las actas de fundación, ni en ningún otro lado. Le había sido revelado casi en secreto, en calidad de confesión, por un paisano que, por otra parte, se había negado a brindarle mayores precisiones al respecto y que en cambio se había limitado a rogarle que averiguara él, que era vital que lo averiguara. ¿Cómo había procedido David ante semejante revelación? David había procedido a un relevamiento en solitario, dado que no quería despertar falsas expectativas en los demás. ¿Y si ese nombre los terminaba llevando a ningún lado? Ya se estaba cansando de seguir pistas falsas, y había notado que nadie lo identificaba. El nombre los descolocaba por completo. ¿Había tenido el mencionado Luciani algún grado de participación en la famosa Noche de las Palas? Imposible determinar. La Madre Superiora les había repetido que no sabía de quién le estaban hablando y que, por lo tanto, no les podía responder esa pregunta. ¿Qué información en cambio les había facilitado? La información que en cambio les había facilitado había sido que era otra la dirección en la que debían apuntar, y tras unos instantes de indefinición, había pronunciado el nombre de Lisandro Aristegui. ¿En qué términos lo había hecho? Lo había formulado en los siguientes términos. Es otro el nombre en el que se tienen que focalizar, había dicho, y tras unos instantes de suspenso, había agregado. Se tienen que focalizar en Lisandro Aristegui. ¿Reconocían ellos el nombre de la persona que la monja mencionaba? En absoluto. Les sonaba, estaban convencidos de haberlo escuchado alguna vez, pero ninguno recordaba en qué circunstancias. En definitiva, para terminar con el misterio, ¿de quién se trataba? Se trataba ni más ni menos que del nombre que figuraba a la cabeza de la nómina del mármol que conmemoraba el aniversario de la fundación del pueblo, que según rezaba al pie del monumento se había erguido el 29 de marzo del año anterior. Es decir, se trataba de uno de esos 17 hombres que, de acuerdo con lo que habían expuesto los diarios y con lo que las autoridades se habían encargado de repartir a diestra y siniestra, habían parecido en sus luchas para evitar la dramática inundación que había asignado los inicios de 6 buitres. ¿Por qué su nombre figuraba a la cabeza de la nómina? Su nombre figuraba a la cabeza de la nómina porque había sido el responsable de erradicar la explotación. ¿Y qué era exactamente lo que podían aportar las monjas acerca de él? En principio, que era mentira, que ese acontecimiento que se había publicado en los diarios y que las autoridades se habían esforzado por replicar, que ese acontecimiento que se había convertido en una suerte de mito o de leyenda de origen era una flamante mentira, que era un invento que se había gestado desde la administración para encubrir lo que en realidad había sucedido. ¿Y qué era lo que en realidad había sucedido? Lo que en realidad había sucedido había sido que Aristegui, a sangre fría, el 29 de marzo del año anterior, es decir, el día de la supuesta fundación del pueblo, había asesinado a sus empleados. Era mentira que los 17 habían muerto durante la inundación, que valía la pena aclarar en efecto, se había producido. Era mentira que hubieran sacrificado sus vidas en pos de reforzar la estructura del terraplén para que el agua no avanzara,
que valía la pena aclarar, se había desmoronado en serio, que aun conociendo el riesgo que existía, nadie se había ocupado de reforzarla. Era mentira que los hubiera arrastrado la corriente. ¿Y cuál era entonces la verdad? La verdad era que esos 16 hombres habían sido asesinados por su empleador y que, para encubrirlo, que no aspiraban a que la nueva explotación arrancara con semejante antecedente. Las autoridades habían descartado las actas anteriores a esa fecha, las que había elevado Aristegui, y que ellos le habían autorizado, y que habían decretado que el pueblo se había fundado el 29 de marzo de 1920, con el afán de que los futuros festejos por los sucesivos aniversarios ocultaran lo que en realidad había sucedido. ¿Y cuál había sido el móvil del crimen? Imposible de determinar. ¿Un rapto de locura, un acto premeditado, una posible venganza? Hipótesis incomprobables. ¿Y qué había hecho Aristegui después de matarlos? Después de matarlos, cobardemente, se había escapado. Según la versión oficial, Aristegui había muerto junto a sus hombres en su obstinada y perdida de antemano batalla contra el arrollador ímpetu del agua. Pero ellas sabían que no era cierto, porque tras encontrar los cadáveres, los cardenales se habían apersonado en el hogar y habían revisado rincón por rincón, y habían levantado hasta las tablas de madera del piso, y habían destruido sus muebles y resignados les habían pedido que, en caso de que se enteraran algo, en caso de que lo vieran o se presentara a suplicarles ayuda o refugio, se lo notificaran de inmediato, y que la gente por ese motivo, todavía cuando se pronunciaba su nombre, se ponía pálida que le temían. ¿Y por qué la gente reaccionaba de esa manera cuando pronunciaban su nombre? La gente reaccionaba de esa manera cuando se pronunciaba su nombre porque la efectividad del invento de las autoridades no había sido demasiada y verdadera historia. Se había ido transmitiendo lenta y gradualmente de boca en boca. El boca en boca había sido más fuerte que la versión oficial, mucho más fuerte, e implacable había logrado imponerse. ¿Estaban ellas enteradas de su paradero? No. La única relación que mantenían con él eran las colaboraciones voluntarias que aportaba a su misión y que era necesario destacar que no había certeza ni de que estuviera vivo ni de que estuviera muerto, que los principales indicios de que había muerto eran, por un lado, que su mujer y su hijo continuaban instalados en su casa, que si se hubiera radicado en otro lado, ellos se habrían ido con él, que lo habrían acompañado, y por el otro, que sus campos no se habían vendido, pero que, de cualquier forma, los cardenales permanecían alertas. ¿Y cuál podría ser por último el vínculo que los unía a él? Pese a que no había forma de comprobarlo, probablemente el que los unía a él fuera un vínculo de sangre filial, es decir, que probablemente fueran sus hijos, que por las narraciones de varias de las mujeres a las que habían atendido en el hogar, ellas estaban convencidas de que Aristegui había plagado la zona de hijos y que, oportunamente, se lo habían planteado, y que él, sin contemplaciones, las había echado, que de cara a ese planteo había perdido toda la amabilidad que lo caracterizaba, y que pese a que no había forma de comprobarlo, ellas estaban en condiciones de afirmar que, probablemente, los uniera a un vínculo de sangre, filial, es decir, que fueran sus hijos.